Queremos dar la bienvenida a todos los que están sintonizando en esta sesión y me da mucho gusto siempre cuando podamos abrir la palabra de Dios y mirar las maravillas de la ley del Señor y de su gran soberano control de la historia. Y hoy vamos a estar tocando un tema que para mí es uno de los grandiosos temas. Vamos a estar hablando de un hombre. En nuestra última sesión comentamos acerca de la vida de David. Hoy vamos a estar hablando acerca de su hijo, su sucesor, uno de los hombres que debía haber sido entre los más admirados de toda la historia. Y Dios le dio dos áreas, quizás más que a ninguna otra persona. El Señor nos dio 4 facultades para crecer en intimidad con Él. Nos dio una mente para crecer en la sabiduría que solo Él puede atribuirnos a través de lo que Él revela. Luego nos dio una voluntad para actuar en obediencia, es decir, en el área de la fe, que es precisamente arraigada esa fe en la obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, primero sabiduría, luego la fe, y luego el amor, una vez que entendemos lo que Dios desea, revelándonos en su palabra, y obedecemos, pues podemos en ese momento comenzar a abrazar realmente con legitimidad las cosas que Dios ama y rechazar las cosas que a Dios no le agrada. Y luego, por último, y esa es la área del amor, entonces la cuarta dimensión, o quiero decir facultad, es la conciencia, y esa es el área de santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y según las Escrituras, a Salomón se le concedió al principio un enorme calado de amor. Vamos a ver exactamente por qué dentro de unos minutos. Y luego le dio también enorme calado cuando ya él lo pidió de sabiduría. Y él dijo que de los hombres no había ninguno antes de él ni después de él que tendría tanto en esa facultad de sabiduría como Salomón. Y se le conoce precisamente por esa razón. Pero vamos a orar. Padre Celestial, guíanos en los pensamientos que queremos presentar ante ti y haz que, Padre, esos principios bíblicos puedan engrandecer, exaltar, honrar a Dios Padre, exaltar a Cristo Jesús y pueda dar libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas para que la palabra corra y sea magnificada. Y pedimos que eso se logre, Padre, por méritos de Cristo amado lo pedimos. Amén. Y vamos a comenzar entonces hablando primero de la razón por qué quiero dar un prefacio, una introducción a este estudio basado en la persona de Cristo Jesús mismo. En la palabra de Dios nos revela con toda claridad que el Señor Jesucristo se le ha encomendado desde la eternidad pasada 4 diferentes oficios principales. Ahora, si vamos un poco pasando históricamente, vemos en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo realmente se presenta como el profeta siervo. Marcos representa esta cualidad, este oficio de Cristo Jesús, cuando en su presentación pues, es como un noticiero que va de un evento a otro para mostrar cómo el Señor Jesucristo obraba con poder, pero sirviendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, como profeta siervo, todo el Antiguo Testamento señala hacia la persona del Señor Jesucristo, y podemos ver en el Antiguo Testamento 2 grandes hombres que tipifican este oficio de profeta siervo del Señor Jesucristo. El primero sería Moisés, el gran legislador, pero el gran profeta como yo, dijo él, va a levantar el Señor, hablando del Señor Jesucristo en el futuro. Moisés murió en el año 1406, pero toda su vida anterior pues era un vivo reflejo de este oficio de Cristo como el profeta siervo. Y luego el otro gran profeta que hay en el Antiguo Testamento, Elías,
que fue arrebatado al cielo en el año 852 a.C., que también representa, y cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Padre confirmó al Señor Jesucristo en su dignidad, en su oficio, como profeta siervo, fue en el monte de la transfiguración, donde precisamente Moisés y Elías aparecieron con él, y la voz del Padre Celestial confirmándolo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oídle, poner atención. Y luego el segundo de los oficios del Señor Jesucristo, pues es de sacerdote ideal. El Evangelio de Lucas lo presenta especialmente como el sacerdote ideal, y vemos en el relato como una gran película de largometraje, todo bien unido y fluido, para presentar al Señor Jesucristo como sacerdote ideal. Ahora nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Cristo realmente apareció en varias ocasiones, pero en una de ellas, entre las más tempraneras, él apareció a Abraham como Melquisedec, que el Hebreos nos dice que este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, cuyo sacerdote es eterno, pues tiene que ser una cristofanía, una revelación de Cristo antes de su encarnación. Otros lo vieron. Abraham mismo lo vio otra vez cuando vino el Señor con dos ángeles, y los dos ángeles fueron hacia Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y él estuvo parado ahí hablando con Dios Jehová, que realmente es el Señor Jesucristo. Y hay Melquisedec, y luego el mismo sacerdocio de Aarón. Abraham vio a Melquisedec quizás en el año 2083 a.C., y luego, hablando de Aarón, Aarón murió un poco antes de su hermano Moisés, más o menos en el año que cambiaba de 1407 a 1406, antes de la entrada en Canaán. Moisés murió a los 120 años, Aarón a los 123 años, y entonces Aarón era su hermano mayor. Pero en todo caso, vemos cómo el Señor Jesucristo en su bautismo fue introducido en su oficio de sacerdote ideal. Él tuvo que hacerlo para ser confirmado en este oficio. Su bautismo no es el nuestro. Nosotros bautizamos porque Cristo dio órdenes que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre en tres personas, un solo Dios en tres personas. Pero el suyo era precisamente para cumplir con la justicia. El Antiguo Testamento requería que el sacerdote, los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, que siempre todo lo del Antiguo Testamento es representante de Cristo y se cumple en Cristo, tenía que pasar por un proceso de bautismo, de abluciones en agua. Y así lo hizo Cristo para cumplir toda justicia, y Dios Padre le confirmó. Hubo una voz del cielo cuando él salió de las aguas: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Una vez que el Espíritu posó sobre él de forma visible, porque el Espíritu es invisible, pero para dar cuenta de que eso estaba ocurriendo, ellos vieron que el Señor Jesucristo se ha infundido, como siempre lo fue, desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Profeta siervo, sacerdote ideal, pero también juez divino. El Señor es el gran juez, y será el que tiene que dar la última palabra. Él fue el creador, dando la primera palabra, y dará la última palabra en la vida de cada uno. Para los creyentes en el tema de Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia, y para todos los demás inconversos en el juicio del gran trono blanco al final de su reino milenial. La Biblia dice que hemos de predicar porque el Señor Jesucristo juzgará a los vivos espiritualmente en su manifestación, una vez que Él se manifiesta para llevar a la iglesia en el arrebatamiento, y en su reino, es decir, al final del reino, serán juzgados todos los inconversos para determinar qué grado de sufrimiento van a pasar eternamente en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Pero cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos
a dos grandes jueces. El primero de ellos era el sucesor de Moisés, Josué. Josué murió en el año 1385, pero toda su vida anterior era el gran legislador, el gran aplicador de las leyes y el que recordaba a Israel su necesidad de seguir las pautas que Dios había revelado. Y el último de los jueces antes de la monarquía era Samuel, que murió en el año 1019 a.C., pero toda su vida anterior fue precisamente para hacer avalar la ley del Señor y enjuició el gran juez culminante antes de la monarquía. Y cuando el Señor Jesucristo compareció en los 6 juicios realmente blasfemos e irregulares antes de su muerte, pues el sumo sacerdote le refirió: es usted aquel, eres tú el que mencionó Daniel capítulo 7, y él dijo: sí, verás al Hijo del Hombre descendiendo para establecer en su reino bajo la aprobación del anciano de días. Entonces se rasgó la vestimenta el sumo sacerdote, que realmente no era un sacerdote válido, pero con eso era reo de muerte y descalificó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo es el juez realmente. Y luego lo que podemos decir que durante el gran reino milenial será el Señor el Rey mesiánico en cumplimiento de todas las promesas. Él es Señor de señores aún ahora. Y la forma en que vivimos, pues tendremos que rendir cuenta de la forma en que vivimos bajo el señorío de Cristo. Nadie puede desbandar a Cristo en su señoría. Hay quienes dicen que si Cristo no es Señor de todo, pues no es Señor de nada. No, Él sigue siendo Señor, sea que yo viva en conformidad con su señorío o no. Y ese precisamente es la base del enjuiciamiento de mis obras ante el bema de Cristo, ¿no?, como creyente redimido eternamente. Pero en el Antiguo Testamento había dos grandes reyes. El primero, que era el ancestro del Mesías mismo y desde cuyo linaje iba a venir el Mesías. Hablamos de David. Y él murió en el año 971. Y el último de los reyes buenos era Josías, que murió en el año 609 a.C., y que todo Israel lamentó porque sabía que ya la misericordia de Dios ya no iba a aguantar más, porque había sucesión de mal en peor hacia la idolatría y la apostasía y la depravación en Judá, y al final tuvieron que ser llevados en exilio por 70 años. Pero David y Josías, tipos del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos al tema que tenemos para hoy. El quinto, ya hemos mencionado que Cristo es el profeta siervo. El Antiguo Testamento se basa en todo lo que proféticamente señalaba hacia Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 en adelante. Sacerdote ideal. Él era el juez, él es el juez divino, y el sacerdote ideal es lo que está haciendo actualmente a la diestra del Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es juez divino porque él será el que enjuicia a Israel y luego a las naciones y luego a los inconversos y a los creyentes en sus obras en el bema de Cristo, 1 Corintios 3. Y luego es el rey mesiánico que se va a cumplir en el reino milenial de Cristo en el futuro, pero hay muchísimas promesas y profecías que tienen que ver con ese periodo en que la iglesia reinará con Cristo sobre Israel y una setentena de naciones. Pero vamos a hablar del quinto de estos oficios, y es de esposo amante. Hay un precioso tipo, representante en el Antiguo Testamento que sí que cumplió plenamente, y es la persona de Booz, que posiblemente vivió hasta 1090 a.C. Era el tatarabuelo de, David, entonces, o el bisabuelo de David. Y entonces él fue un pariente redentor para Ruth, la moabita, que también es antecesora de David en el linaje
según la carne. Pero ahora llegamos al personaje de Salomón. Yo ya dije al principio que Dios había investido, y para eso solo hay que ir a Segunda de Samuel. Y voy a leer en el capítulo 12. David había cometido un terrible pecado, cometiendo adulterio con Betsabé. Betsabé ya estaba casada con Urías el Eteo. Pero para que se aliviara ese problema, pues él arregló el tema para que Urías fuese asesinado. Realmente fue así. Él era un guerrero y él dio órdenes de que se apartaran de él en la guerra para que el enemigo le pudiera matar. Entonces él era culpable de adulterio y de homicidio, y él pagó terriblemente en los últimos años, como hemos estudiado en nuestro último estudio. Pero el hijo de adulterio pues murió. Pero una vez que él se arrepintió y volvió a la comunión con Dios, Dios le libró de pena capital. Dios es el dador de la vida y él puede también determinar si uno tiene que pasar por pena de muerte o no, aunque le fue terrible las consecuencias a David en otros sentidos, pero Dios tuvo misericordia, tuvieron otro hijo. Y esto es lo que dice el capítulo 12 de 2 Samuel 24 y 25. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y parece que el antecedente gramatical de llamó sería Betsabé. Betsabé llamó su nombre Salomón. Luego dice ese versículo, al cual amó el Señor. Y el Señor envió un mensaje por medio de Natán, el profeta, lo envió a Betsabé y a David. Así llamó su nombre Jedidías. Dios le puso nombre al niño que Betsabé había llamado Salomón, que viene de la palabra paz, Shalom, pero le dio el Señor el nombre de Jedidías a causa del Señor. ¿Qué significa Jedidías? Jedidías significa el amado de Jehová. Ías, siempre cuando se termina un nombre por Ías, está hablando del nombre que representa la eterna existencia de Dios. Y luego él, todos los nombres en hebreo que terminan con él, es de la palabra Elohim, que significa Dios, el Dios trino. Entonces, aquí entendemos, porque luego lo vamos a ver en la experiencia de Salomón, que Dios al amarle también le dio un calado de amor, especialmente amor hacia mujer, singular, no mujeres, como al final, pues porque torció lo que Dios quería a la carne, la vieja naturaleza, pero mostró con las 1000 mujeres que él tuvo, 700 reinas y 300 concubinas, que tenía un grado especial de amor hacia mujer, pero lo disipó. Pero mira lo que él dice al principio de su reinado. Dice, Salomón orando al Señor, dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Estoy leyendo en Primera Reyes capítulo 3, ahora versículo 9, Primera Reyes 3, 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, serte útil en el puesto en que yo he tenido el privilegio de ser colocado, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y en tiempos de David había llegado a ser la potencia mundial más reconocible, y en tiempos de Salomón aún todavía se extendió más el terreno de su influencia. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande sin esa sabiduría y entendimiento? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas,
ni pediste la vida de tus enemigos, cosa que todos los hombres y reyes desean pedir, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Pues he aquí, dice el Señor, he hecho conforme a tus palabras. Y aquí te he dado corazón sabio, no solamente calado de amor, una de las dos grandes facultades en nuestra emotividad, sino sabiduría y entendimiento. Te he dado corazón sabio y entendido, que tiene que ver con nuestro intelecto, nuestra mente. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú en ese ámbito, ni después de ti se levantará otro como tú en este aspecto de la sabiduría y entendimiento. Y luego le añade, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y llegó a cundir tan grandemente su sabiduría y su honra y su gloria. Él primero mostró la tremenda riqueza que él tenía construyendo el templo, que era el edificio más costoso de todos los tiempos, de toda la historia, la cantidad de oro y de plata y de bronce y de maderas finas. Nunca hubo un edificio como ese, pero en todo caso aquí tenemos a una persona que Dios atribuyó estos dos factores de amor sin medida, especialmente hacia mujer singular, y sabiduría como nunca. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el que más tiene y muestra amor hacia su desposada. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, para presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, que no tuviese ninguna arruga, ningún defecto, sino que fuese santa, gloriosa, hermosa, madura en el sentido perfecto de la palabra. Y Cristo quería, ciertamente, por infundir en este ser, Salomón, todas estas cualidades en una medida incomparable. Ahora lo que quiero hacer en lo que queda de nuestro estudio es hablar de las cuatro etapas de la vida de Salomón. Salomón, podemos decir, y claramente la Biblia indica que él reinó 40 años y podemos dividir más o menos, estamos haciendo un estudio así redondeando sus décadas de reino en cuatro. Él comenzó a reinar cuando murió su padre en el 971. David murió en el año 971, habiendo reinado 40 años y medio, desde el año 1100 hasta 971 a.C. Entonces, la primera década, que va desde el 971 al 961, claro, al ir avanzando, los números van para abajo porque nos acercamos hacia el nacimiento de Cristo, por eso antes de Cristo, y podemos hablar acerca de un hombre cuyo nombre realmente hoy se conoce por el del gran sabio, es la sabiduría en su manifestación interna. ¿A qué nos referimos? Pues esa sabiduría se centraba principalmente en el ámbito de sus afectos. Entonces, este es el periodo de Cantar de los Cantares. Al final de nuestro estudio vamos a volver a esto, vamos a representar las diferentes etapas de Salomón con tres de sus libros y luego otro periodo donde no le identificamos como uno de sus escritos. Él escribió Cantar de los Cantares, él escribió Proverbios y él escribió Eclesiastés. En nuestro próximo estudio vamos a hablar del legado de Salomón y vamos a estudiar un poco más a fondo el libro de Proverbios y el libro después de Eclesiastés, pero vemos que las cosas van desmoronándose. Si Salomón hubiese permanecido fiel al aspecto del propósito y la razón, porque el Señor le
le dio un calado incomparable de amor hacia mujer, pues él hubiese continuado siendo fiel al retrato que se desdibuja en Cantar de los Cantares, que es uno de los más lindos, unas más lindas analogías que vamos a ver al final de nuestro estudio en esta sesión de Cristo y la Iglesia. Pero este es el periodo, le vamos a hablar de los periodos de la sabiduría, pero este es en su manifestación interna, la intensidad del amor que Dios le invistió cuando le llamó Gedidías, el amado en especial del Señor, con visos de la tipología de Jesucristo, el amado desposado. Como hemos ya indicado, el libro de Hechos nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo envió a los apóstoles y la iglesia para ir predicando el Evangelio, y cada persona se une al cuerpo de Cristo como parte de la desposada. En el Antiguo Testamento hay un Salmo 45, dice que Dios desea la hermosura del deseado, el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Hebreos 1 menciona que Salmo 45 está hablando de Cristo Jesús. Y dice Cristo Jesús del Antiguo Testamento es la manifestación de Jehová cuando él era visto. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios Padre jamás, ni a Dios Espíritu Santo, pero el que está en el seno, que él siempre tuvo eternamente una relación de hijo con él, es el que le ha manifestado. Y en el Antiguo Testamento, si alguien vio a la persona divina, tenía que ser una manifestación preencarnada de Cristo Jesús, porque nadie ha visto jamás a Dios Padre. Entonces el que ellos vieron pues era Cristo Jesús, el eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente ser. Pero en el caso de Salomón, Dios quiso que él fuese el más alto y más sublime de todos los tipos, la tipología, las analogías de la persona de Cristo del Antiguo Testamento, centrando en ser el amado desposado como Cristo es respecto de la iglesia. Y en ese periodo es cuando él responde a Dios pidiendo corazón entendido para guiar a su pueblo. Y él organiza su imperio primero en 3 áreas, en lo militar, bueno, 4 áreas, en lo militar, en lo religioso, en lo económico y lo administrativo. Y lo mostró claramente, esa sabiduría y el amor hacia las cosas del Señor para hacerlo de la forma más excelente. Y construye durante ese periodo el templo, la joya arquitectónica de todos los tiempos, que fue inaugurado en el año 966 a.C., exactamente 480 años y 2 meses después del Éxodo, en 1446 a.C. Y luego, como se puede estudiar, el Éxodo de 1446 fue exactamente hasta el mismo día en que Jacob entró, 430 años exactamente hasta el mismo día en que Jacob entró con su clan en el año 1876 a.C. Y por eso la Biblia nos da un exacto entendimiento de la cronología. Pero volviendo al caso de Salomón, en ese primer periodo, la primera década, era en toda su gloria, en toda su hermosura, en todo su amor hacia una sola mujer que se representa en Cantar de los Cantares, y vamos a ver eso cuando terminamos esta sesión. Pero vamos a la siguiente, al siguiente periodo de la vida y del reino de Salomón, entre el año 961 y 951 a.C., y esa sabiduría en su manifestación externa. Ahora, en la primera década, cuando era representado por el libro de Cantares, que él escribió en ese periodo del fulgor, el amor que Dios le había dado hacia una sola mujer, era la manifestación interna de corazón, de su emotividad. Pero ahora llega el momento en que esa sabiduría se manifiesta externamente y todo el mundo comienza a oír y ver. Este es el periodo que llamaríamos el periodo de Proverbios. Salomón escribió más de 3000
Proverbios, muchos de ellos, no todos, están incluidos en el libro de Proverbios, que está presente bajo inspiración de Dios, y es un libro que conviene mucho que los padres lean con sus hijos. Es un reclamo para que los hijos sigan el camino de la sabiduría. Y el capítulo 8 de Proverbios representa precisamente la persona misma del más sabio de todos, Cristo Jesús. Y al final de 1 Corintios 1 dice, en los últimos versículos, que Cristo Jesús, Dios Padre, hizo a Cristo Jesús la manifestación de sabiduría. Y en el caso que corresponde a nosotros, esa sabiduría tiene que ver con justificación, santificación y redención. La justificación es salvos una vez por todas, libres de la pena eterna del pecado bajo su justificación. Somos identificados con la muerte de Cristo en relación con nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados, pero somos identificados con la resurrección de Cristo para que recibamos la justicia de Cristo. Nosotros nos presentamos ante el Señor no por justicia propia, sino por la justicia de Cristo, y eso es lo que nos garantiza que vamos a ir al cielo para estar eternamente con Él, no nuestra justicia, que nunca vale, Tito capítulo 3, pero la justicia de Cristo sí nos vale eternamente. Entonces, este periodo de Proverbios muestra y exalta a Cristo Jesús, la sabiduría divina. La sabiduría divina. Hecho con nosotros sabiduría, justificación, santificación. El Espíritu ahora se nos ha dado para ir elaborando en nosotros la santidad, el carácter de Cristo, y luego la redención, siempre en el contexto de justificación y redención. Está hablando de la glorificación de nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 8. La redención de nuestro cuerpo. Y un día estaremos libres. Justificación, libres de la pena eterna del pecado. Santificación, siendo librados en el presente del poder del pecado. Y un día estaríamos libres de la presencia misma del pecado cuando somos glorificados y nuestro cuerpo sea redimido en ese sentido. Bueno, en esta segunda década, el segundo periodo, el periodo de manifestación externa de su sabiduría, extiende su poder y prestigio desde el Éufrates hasta el Nilo. Nunca llegó Israel a tener tanta influencia, y un día, cuando Cristo reine, pues por supuesto será eso, pero de un sentido ya permanente y completo. En el tiempo de Salomón, pues era por lo menos por prestigio y por poder, y todas las naciones en su alrededor le tenían mucho recato y mucho respeto y mucha admiración, y le proveyeron mucho de las riquezas que él disfrutó. Construye los palacios reales, lo primero fue el templo, y luego construye palacios reales e implanta proyectos impresionantes durante ese periodo. Y luego fomenta empresas de fundición y de navegación mundial para traer desde todos los extremos del mundo que entonces se conocía oro y animales, pavos reales y monos, dice la palabra, pero también oro de Ofir, plata y luego también el sándalo y el ciprés, maderas que fueron flotando desde el Líbano para la construcción del templo y de los palacios. Y ese era el segundo periodo, y todavía está bastante acertado, pero ya comienza Salomón, y eso es lo que ocurre tantas veces. Ese es el gran error de Satanás mismo, que él, viendo la gloria en la que el Señor le había creado, el más excelso de todas las criaturas, y luego comenzó a pensarse como tan grande como Dios. Y nunca debemos considerar eso. Somos lo que somos por la pura gracia de Dios, si somos salvos. Y si tenemos riquezas, pues porque el Señor ha sido misericordioso y bondadoso. Y el Señor hace que su gracia y su lluvia caiga sobre justos e injustos. La única pregunta que hay que hacerse: ¿recibimos la gracia de Dios en vano? Un inconverso está siempre recibiendo la gracia de Dios en vano. Pero un creyente puede también recibir la gracia de Dios en cierto grado en vano, si no anda siempre conforme al Espíritu y cede al chantaje de la carne.
y eso va minando su calidad de ejemplo y la obra que el Espíritu quiere hacer en transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a pasar a la tercera época de su vida y ahí comienza él a centrarse en la gloria externa de su reino, mirando que si su sabiduría pues puede lograr tanto, pues ¿por qué no más? Y luego al final de su vida pues el pueblo está clamando, por favor, no tanto impuesto, no tanto gravamen, queremos ser aliviados un poco, porque luego comenzó él ya a valerse de apretar al pueblo para continuar siendo glorioso. Entonces, en esta tercera década de su reinado, entre el año 951 y 941 a.C., esta sabiduría comienza a manifestarse en cierta ostentación. Ostentación es sencillamente exteriorizar, tratar de parecer, en vez de dejar que el Señor le enriquezca dentro de los límites que era apropiado hacerlo, pues ahora Él comienza a tratar de mantener esa gloria con su propia su propio genio. Y entonces en este periodo es la sabiduría en su ostentación externa y es el periodo en que todos se admiran. Nosotros admiramos cuando una persona parece ser muy exitoso, tener mucho éxito por su inteligencia, pero realmente una persona nunca debe olvidarse, debe proyectar toda la gloria al Señor. Y eso es muy difícil, a muchos creyentes imposible, para los inconversos, por supuesto. El inconverso es aquel que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. El creyente sí lo ha hecho, pero la carne sigue residiendo en él, y si no anda conforme al Espíritu, pues pronto se va a manifestar las obras necias de la carne en su vida, siendo un creyente. Entonces, esta sabiduría es puramente, comienza a ver solamente ostentación, parecer, lo importante es lo exterior, y ahí comienza él a tropezar. Y este periodo de esplendidez imperial, sin embargo, es presagio de las glorias de Jesucristo en su reino milenial venidero. Será el más glorioso reino que jamás haya existido. Todavía queda en el futuro, todavía tenemos que ver otras cosas que profecía requiere que se cumplan antes de ese glorioso reino de Cristo Jesús. Pero pudiésemos haber visto en la vida misma y en el reino de Salomón esta gloria, este enorme esplendor que debía ser aquello que reflejara en la persona de Cristo, como fue la tipología del amor hacia mujer, el amado desposado, la sabiduría realmente en su manifestación legítima, en la sabiduría divina de Cristo Jesús. Y ahora, pues por lo menos se puede ver, aunque ya comienza a incluir mucho del decaimiento espiritual de Salomón, sin embargo, el mundo que lo observa desde afuera, pues ve un esplendor que nunca han podido ver, lo cual también refleja lo que será la esplendidez del reino de Cristo. Cuando comienza el reino milenial de Cristo, después de los juicios de Israel y las naciones, todo el mundo será creyente en ese momento. Todos los inconversos después de la gran tribulación serán tamizados y los inconversos serán echados al Hades, al infierno, para luego comparecer después de 1000 años ante el trono del juicio del gran trono blanco. Pero durante el milenio comenzará con todos que sean salvos, y los que sobrevivan a la gran tribulación será un remanente de Israel y un remanente de cada una de las otras 70 naciones, según Deuteronomio 32, que el número de las naciones que Dios prefijará serán según el número de los hijos de Jacob cuando entró en Egipto, el número de los hijos de Israel, Deuteronomio 32, 7 al 9. Entonces, sin embargo, de esos que entran con cuerpos mortales y pueden reproducir, los que ya tienen cuerpos purificados no se reproducen, los ángeles no se reproducen, pero aquellos tendrán hijos, y entre toda esa multitud que luego comienza a aparecer para repoblar cada una de las 70 de naciones de Israel,
pues habrán entre esos muchos que no aman al Señor. Ahora siguen acatando las leyes porque el todo sabedor, omnisciente Cristo Jesús, pues mantendrá orden con vara de hierro durante ese periodo y habrá inconversos que comienzan a brotar en todas las partes. Pero, en todo caso, todo será gloria. Él mismo embellece su propio renombre mediante fuerte tributo y acelera su alejamiento de comunión con Dios y cumplimiento de la ley. Era en este periodo cuando la reina de Saba vino para admirar y no le habían dicho, dijo ella después de ver y oír la sabiduría y la esplendidez de Salomón, que ni siquiera le habían dicho ni una ínfima parte de lo que era real. Pero es el periodo en que él comienza a multiplicar reinas paganas para ventaja política y comercial, y también porque era un hombre con ese calado que Dios le había dado como nunca ha habido otro hombre con esa misma intensidad. Y entonces multiplicó, mucho de ello era para lograr ventaja comercial, casándose con princesas de otros reinos, lo cual pues uno diría pues ya tiene muchos. Bueno, pues cada rey con su hija, su princesa, entre todas las que pueda tener, pues dice, hombre, mejor ser una comparsa en cierto sentido en el harem de Salomón que cualquier otro principucho o reyucho por ahí del mundo. Era el más glorioso de todos. Y por eso le condujo al último de sus periodos. Primero, el periodo de Cantar de los Cantares, donde la manifestación de la sabiduría era realmente intensamente interna y real. Y luego el periodo de la manifestación externa de la sabiduría, el periodo que llamaríamos el periodo de Proverbios. Y luego el periodo de esplendidez y puramente ostentación. Y ya comienza a armar el gran problema en el palacio. En vez de dedicarse a una sola mujer, pues ya tenía tantas, y imagínate el gran problema, pero el peor de los problemas es que le llevó el corazón y la mente a las prácticas paganas, porque él permitió que cada una de estas mujeres reales ya le convirtió en reinas y concubinas, pues trajeron sus dioses y él edificó templos para cada uno de los dioses demonios de estas mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría en el cuarto periodo es la sabiduría en su opacamiento interno. Comienza a caer una sombra espiritual sobre el alma, sobre el corazón, sobre el interior, el espíritu de Salomón. Y este es el periodo que llamaríamos Eclesiastés. En nuestro próximo estudio vamos a ir a fondo para el estudio de Proverbios y luego ver el lúgubre desenlace, el triste fin de lo que pudiera haber sido el ser más glorioso, especialmente en representación de dos aspectos: el amor de Cristo para la Iglesia y la sabiduría ante el mundo. La Biblia dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha ahora dado a conocer por medio de la Iglesia, la desposada de Cristo, en Efesios capítulo 3. Y sobre todo, pues, la multiforme gracia de Dios internamente cuando ministramos nuestro don espiritual mutuamente, nuestra vocación espiritual, que no tiene límites, sino ni de lo que mide el Espíritu Santo y su poder dentro de nuestras vidas. Y este es el periodo de Eclesiastés, que es lúgubre confesión de la vanidad y futilidad, la vanidad completa del desvarío de Salomón y menoscabo de su enorme potencial. Ojalá hubiese permanecido fiel. Pero él comienza a reconocer oficialmente las deidades extrañas de sus mujeres, restando importancia al Dios de Israel, el único Dios verdadero. ¿Cómo puede ser eso? Y por eso Dios permitió que adversarios se levantasen entre los edomitas, que él había puesto en sujeción y tributo les traía. Agag, el gran príncipe, huyó a Egipto para defenderse y luego volvió a Edom para acuciarle. Rezón, el sirio, agobiándole, los edomitas desde el este, los sirios desde el noreste. Jeroboam, efraimita, era uno de sus grandes capataces, pero comenzó a chocar con Salomón.
Salomón ya se convertía en un enorme esclavo de su vieja naturaleza y Jeroboam ya era, y chocaban un ego contra el otro. Y Jeroboam huyó a Egipto, y cuando murió Salomón, pues él fue el primer rey de las tribus del norte que querían abandonar la adoración al verdadero Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. Y fue precisamente en Egipto donde Jeroboam aprendió acerca del becerrismo que él implantó. Y luego hubo una postración espiritual total, como se mostró pues en el agobio económico, demasiada presión para mantener esa estabilidad que Dios hubiese mantenido si Salomón hubiera estado fielmente adherido a él. Ya lo hacía a su propia cuenta. Si uno va por el camino que Dios pone, pues Dios es el que le exalta. Si uno no va por el camino que Dios dispone, pues uno tiene que habérsela como pueda. Y a eso llegó Salomón. Y hubo por eso un desmoronamiento social y peor, espiritual en Israel. Ahora vamos a terminar nuestro estudio volviendo otra vez al principio donde comenzamos. Comenzamos hablando del periodo de Cantar de los Cantares. Y para no terminar así con este espíritu de derrota, y vamos a ver cómo y lo que pudiera haber sido Salomón en el área donde realmente era más importante que todos. Pero Cantar de los Cantares, si uno lo estudia muy a fondo, pues se comienza a dar cuenta. Uno tiene que, por supuesto, tomar la narrativa y entender que es esencialmente una expresión de amor de un hombre hacia una mujer, uno y una. La poligamia es una desvergüenza y es una difamación de lo que es el primer matrimonio y el fundamento de todos los matrimonios. La Biblia dice: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Si somos fieles a nuestras mujeres, a nuestras esposas, pues somos los más fieles representantes de lo que Dios quiso que fuese todo matrimonio, la fidelidad de Cristo eternamente con su desposada la Iglesia. Pero en todo caso, en el relato de Cantar de los Cantares se desprende el siguiente desarrollo del trama, del guión. El príncipe heredero, en este caso hablando de Salomón, príncipe heredero de David, había sido legado un viñedo, una viña en el monte de Efraín. Ahora, ese viñedo, esa viña, había sido encomendado, ese viñedo, a un mayordomo del patrimonio real. Era un hombre encomendado con el cuidado de terrenos reales, y estaban esparcidos en diferentes partes ciertos terrenos que correspondían a la corona. Igual como hoy en Estados Unidos, pues hay zonas federales. El gobierno, aunque está dentro de un estado, pero pertenece realmente a la administración del gobierno. Entonces, en esa época, la Casa Real pues tenía ciertos predios, ciertos terrenos muy codiciables, y este era uno de ellos. Ahora, esta familia del mayordomo, este hombre falleció. Entonces, por supuesto, esa mayordomía de la propiedad pues recayó en su esposa, una mujer de noble carácter, que a su vez encomendó la administración a sus hijos, los cuales, siendo menos nobles que la madre, obligaron a una de sus dos hermanas más jóvenes. Ellos eran un poco engreídos y no querían ensuciarse con el trabajo del terreno y de cuidar de las vides. Entonces tenían dos hermanas menores, y una de ellas, que se llama en Cantar de los Cantares la Sulamita, le obligaron a mantener el cotidiano cuidado rústico del predio. Me supongo que ella estaba de acuerdo y ahí se puso a trabajar abnegadamente. Ahora, el príncipe heredero, le correspondía realmente esa propiedad a los herederos de la corona, y en este caso era Salomón, en tiempos antes de morir David. Pues él quiso conocer su patrimonio, pero él no quería armar un gran espectáculo,
Entonces, para ello, él va de incógnito, es decir, va disfrazado para que la gente no supiese quién era, solo para ver cuál es este viñedo que él iba a tener en esa parte de la provincia o la tribu de Efraín. Cuando él entró en el pueblo, él no sabía exactamente dónde sería, entonces él fue al pueblo y los aldeanos que estaban viviendo en la aldea cerca de esa viña, le recibieron con malos modales, teniéndole por un forastero despreciable. Él no venía con su regia vestimenta, él venía como un pastor, un labriego cualquiera, precisamente para que ellos no supiesen y para que él pudiese examinar sin armar todo un espectáculo. Pero le trataron de forma despreciable. Mire, cuando Cristo vino a esta tierra, él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces estaba él representando en cierto sentido este glorioso tipología del Señor Jesucristo, en este sentido también. Entonces él procede hacia su viñedo y cuando él llegó al portal, la entrada, se encuentra solas con la sulamita que estaba ahí por tener que sufrir el calor y el arduo trabajo, sintiéndose vergüenza por su apariencia. Ella quería dar un buen aspecto y este hombre, que seguro que era hermoso en sí, de la estirpe real, sin que ella se diera cuenta, pero sería un hombre con cualidades imponentes y muy admirables para una chica. Y ella le dio vergüenza porque el calor del sol, el sudor, el descuido un poco que tenía que tener por andar trabajando en cosas laborieras, pues siente vergüenza por su apariencia. Pero ellos sienten una inmediata atracción mutua. El gran flechazo conocido, ¿no? Ella sin saber quién era él. Y él, pues por supuesto, ella estaba sola ahí, porque los muchachos que realmente tenían que ver estado llevando, pues la dejaron ahí, un poco aprovechándose de su juventud. Pero ella le tiene por uno de los pastores de ovejas de la región, quizás más lejanas. Entonces él le gana su afecto de ella y se despide prometiendo volver en el futuro por ella. La Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan, capítulo 14, nos habla acerca del mismo tema. En la casa de mi padre muchas moradas, mansiones hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Pero él prometió volver en el futuro por ella. Bueno, pues claro, cualquier persona que tiene un anhelo, pues desea que ese anhelo se cumpla pronto. Bueno, comienza el momento de espera. Y la sulamita, a pesar del fragor del trabajo y del desvelo, se alienta en esa esperanza de la promesa de aquel forastero. Pero los días pasan, y luego las semanas, y luego los meses. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo ha prometido volver? Ánimo, hermano. Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a conocer la verdad y respondan al Evangelio para que se unan al cuerpo de Cristo, la iglesia, su desposada. Pues las largas jornadas de labor no se ven recompensadas en el corazón de esa chica por el deseo ardiente de su alma. Su enternecido corazón añora aquel reencuentro prometido. Pues así debe ser. La iglesia no debe comenzar a pensar que el mundo tiene algo de atracción. Segunda Corintios 11. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, que vuestros sentidos de fidelidad a Cristo sean empañados por el enemigo que usa de tu vieja naturaleza para tratar de que tú ames las cosas del mundo, esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
No, esas cosas, no debes rechazarlas. Debes mantenerte fiel en tu espera del Señor, que aunque tarde largo tiempo, Él va a cumplir su promesa. Tú séle fiel. ¿En qué acabarían los sueños y las ilusiones sublimes de su alma? ¿Qué habrá sido de aquel anhelado forastero, aquel con quien tuve ese encuentro? Bueno, mientras tanto, el príncipe vuelve a la capital real y a su tiempo recibe el reino. Muere su padre en lugar de su anciano padre rey. Y no se había olvidado, más bien se dedicó a preparar un lugar para su deseada y prometida. Juan capítulo 14. Cuando todo estaba ya preparado, reúne su séquito real y emprende su marcha regia hacia el monte de Efraín. Y cuando pasa por ese pueblo, donde antes los habitantes le habían despreciado, los habitantes de aquel pueblo aledaño al viñedo levantan sus ojos y con asombro ven lo que nunca antes visto. Esta vez no viene de incógnito, viene en toda su regia presentación, la procesión del gran príncipe que ya había logrado el trono. ¿A qué vendría? Pero el gran príncipe nada mira hacia aquellos que le habían despreciado y rechazado. En aquel día del pasado, la Biblia dice que cuando él vuelve dirá de aquellos que le rechazaron: apártate de mí, a aquel lugar preparado para Satanás y sus ángeles, porque me despreciasteis cuando yo vine. El reencuentro, el príncipe se dirige con presteza hacia el portal de aquel viñedo, donde, para sorpresa del anhelante sulamita, con rostro inclinado ante tan regio personaje, se detiene el majestuoso carruaje ante el portal del viñedo. Repentinamente oye la voz. Pues no solamente no se había olvidado de la figura, pero de la voz de aquel forastero de antaño, cuyo eco estaba grabado en su corazón. Levantando los ojos, mira aquel a quien su alma anhelaba. Y el príncipe exclama: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Exactamente lo que dice el Cantar de los Cantares y lo que Cristo un día dirá cuando vuelve para recibir así a su desposada. Inmediatamente se le eleva a la sulamita al lado de su amado y luego es introducida a la tienda donde se le provee de ropajes reales para llevarla al palacio real, disponiéndola para proceder a su coronación y para celebrar las bodas y la cena de júbilo nupcial. Mas aquellos aledaños que le habían repudiado quedaron desprovistos totalmente de toda esperanza. Qué bonito hay en el entramado del guión de este precioso libro, Cantar de los Cantares, y refleja el propósito por el cual Dios le llamó a Salomón cuando él nació. Evidías, sí, no solamente hombre de paz, hombre de amor, que tenía que haber sido concentrado en una sola mujer, la sulamita, pero luego el pobre hombre que dio al chantaje de la carne. Ojalá que hoy tú tengas ese deseo, ese anhelo. Hay muchos que no conocen a Cristo y por supuesto ni les interesa, o por lo menos no entienden. Pero la palabra de Dios para aquellos que conocen al Señor, nosotros debemos no ser engañados con valores transitorios. Debemos valernos de nuestros talentos y nuestras oportunidades para ayudar en el mantenimiento de la obra del Señor, pero sobre todo lo que nos debe mover es nuestra lealtad, nuestro amor a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Padre Celestial, yo pido que después de este estudio seamos fieles para ser aquellos que, como la desposada que Cristo anhela para sí, seamos anhelantes del regreso de Cristo. Un día Él sí que volverá y recibirá a su desposada, sí, y reinaremos con Él. Pero antes de ese reino tendremos que pasar por el vema de Cristo para ver a qué grado de responsabilidad, privilegio, galardón vamos a reinar con Él, o qué vergüenza habrá cuando se quemen las obras que hicimos en la carne, cuando cejamos
en la lealtad a nuestro Señor. Al Padre, que sea un estímulo para vivir en honor y en amor a Cristo Jesús, el gran elemento de la gran sabiduría de Dios. Por méritos de Cristo amado lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén.